Para ustedes que están aquí, digamos que si no se pueden conectar el lunes, voy a asumir que es la web de ustedes. El lunes pues voy a tener otro formato, pero ya que estamos aquí, vamos a hacer el ejercicio que pues está previsto para este primer encuentro. Miren, en este primer encuentro, bueno, primero me presento. Yo soy Sandra Morales, soy la directora del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Este es un curso en donde estamos estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Este periodo estamos súper mega felices. Somos 2.091 estudiantes, como les decía. Somos 12 tutores en el curso. Y bueno, aquí veo que están conectadas la profe Carmen Alicia y la profe Angélica, a quienes obviamente pues les doy una súper bienvenida y pues les agradezco que hayan sacado el tiempo para estar en este espacio. Entonces, digamos que en esta primera sesión, en este primer encuentro, nosotros tenemos dos propósitos. Voy a dejar de compartir otra vez porque se me perdió el espacio. El primer propósito es que ustedes comprendan lo que busca este curso, porque a veces vemos ese nombre de ese curso, así tan exótico, Epistemología e Historia de la Pedagogía, y ya nos imaginamos que este curso es horrible, difícil, complicadísimo, y ya verán que sí es un curso que tiene, digamos, muchas exigencias, pero es un curso que es algo así como una columna vertebral en la formación de un pedagogo infantil. Entonces, es un curso al que aspiramos que usted le den mucha importancia. Entonces, este curso, digamos que en ese primer encuentro buscamos eso, que ustedes entiendan el curso y que nos aproximemos al concepto de pedagogía para que ustedes, por fin cerremos los micros, ¿sí? Bueno, y para que nos aproximemos al concepto de pedagogía, para que cuando lleguen a la actividad 2, pues entonces tengan muchos elementos y podamos hacer un excelente ejercicio. Bueno, antes de empezar, voy a pedirle a... No logro ver quién tiene el micro abierto. Por favor, vamos a cerrar todos los micrófonos. Listo. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el reconocimiento de nuestro curso. Entonces, nuestro curso se llama Epistemología e Historia de la Pedagogía, un curso de 3 créditos metodológico, que en últimas, ustedes ya leyeron su sílabus, pero yo se los quiero contar. En últimas, este curso busca que ustedes sean capaces de responder a 3 preguntas. ¿Qué es la pedagogía? Epistemología quiere decir origen. Epistemología es cómo surge y cómo se configura un discurso. Entonces, ¿qué es la pedagogía? ¿Cómo ha surgido la pedagogía a lo largo de la historia? Y finalmente, eso, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el aporte de la pedagogía al ejercicio de un docente? Ustedes estudian pedagogía infantil. Su ocupación, su campo de ocupación es la educación infantil. A eso se van a dedicar ustedes en su vida profesional. En la actividad que realicen, llámense maestros, llámense asesores, llámense investigadores, que trabajen en proyectos, que tengan su propia empresa de educación de los niños, que trabajen como promotoras de lectura en una biblioteca, en fin, la actividad profesional que ustedes realicen y que esté encaminada al mundo de la educación de los niños, es decir, de la educación infantil, requiere que ustedes construyan algo fundamental que se llama el saber pedagógico. Para uno construir su saber pedagógico, que no es otra cosa que ese, digamos, ese conocimiento que un maestro va construyendo en su actividad profesional,
porque ha estudiado pedagogía, porque además con su práctica, digamos, ha aprendido de la educación de cómo se educan los niños, porque además de eso ha reflexionado sobre su propia práctica y entonces ha construido pues un saber propio. Les voy a poner un ejemplo. Así como cuando uno habla con un campesino sobre las plantas. Entonces seguramente un campesino, digamos que no han ido a la universidad, no es un agrónomo, no es un veterinario si se dedica a los animales, pero sabe mucho de eso. Entonces tiene un saber sobre el campo, sobre la tierra, que cómo lo ha construido ahí en su práctica y obviamente con todo lo que ha ido aprendiendo, de lo que alguien le explica, de lo que alguien le cuenta, de lo que la tradición de su familia le ha venido aportando. Pasa lo mismo cuando somos maestros. Entonces, cuando somos maestros, tenemos un conocimiento que construimos con lo que estudiamos. En este caso, su saber fundamental será la pedagogía y tendrán otros saberes como la didáctica, como el currículo, como las teorías del desarrollo, como la evaluación y toda esa otra cantidad de saberes requeridos o de ciencias requeridas para ser docente. Pero adicional a eso, ustedes también tienen una experiencia de vida en las instituciones donde trabajarían, todo ese tipo de cosas, sus mismos años de experiencia, sus propias reflexiones, les van permitiendo construir su saber pedagógico. Entonces, en ese orden de ideas, este curso se convierte digamos, en esa columna vertebral que les va a ayudar a responder a la pregunta: ¿qué es la pedagogía? Que es esa ciencia, digamos, fundante del ejercicio del maestro, así como el biólogo sabe de biología, pues el maestro sabe de pedagogía. Entonces vamos a saber qué es eso de la pedagogía, vamos a saber cómo se ha ido desarrollando la pedagogía a lo largo de la historia y vamos a saber cuál es la importancia de la pedagogía para nuestro ejercicio docente. Eso es lo importante de este curso, ¿listo? Con que ustedes desde ya tengan en su cabecita que eso es lo que van a aprender, hemos hecho mucho en este primer encuentro. ¿Qué es lo que les vamos a evaluar en este curso? ¿Qué es lo que queremos que ustedes al final de este curso digan: miren, a mí me produjeron estos resultados de aprendizaje, yo finalmente puedo demostrar que aprendí lo que el curso buscaba que aprendiera? A lo largo del curso, ustedes se van a enfrentar a unas situaciones problemáticas. Ya la vivieron en el desarrollo de esta primera actividad. Esas situaciones problemáticas tienen unos propósitos para su aprendizaje. Entonces, con esta primera situación problemática que ustedes les propusimos desarrollar, que les dijimos que por allá hay una institución educativa que está buscando sus maestros, cuál será el perfil de los maestros que necesita, y entonces buscó a unos expertos en pedagogía, supieron que ustedes eran esos expertos en pedagogía y las contrataron y les pusieron unas tareas. Y la tarea es, bueno, ¿qué es eso que debe caracterizar a un docente? ¿Y qué es eso que tiene que hacer un docente en educación infantil sí o sí? Pues bueno, ustedes ya abordaron ese caso. Ese caso se abordaba desde sus presaberes, ¿sí? No tenían que leer absolutamente nada, sino desde lo que yo, pues, creo, desde lo que yo interpreto. Y espero que así lo hayan hecho. Aquí no importa si es que yo sé mucho, sé poquito, no. Aquí lo importante es que ustedes hayan hecho un ejercicio muy reflexivo y hayan sacado allá de su cerebrito, de su experiencia de vida, y con eso hayan abordado ese primer caso. En adelante, en la actividad que empezará mañana, pues ya no, el abordaje de los casos ya no se va a hacer desde lo que yo piense. Ya el abordaje de los casos se va a hacer desde referencias bibliográficas, habiendo leído, habiendo comprendido, desde unas revisiones teóricas. ¿Y para qué vamos a hacer ese abordaje? Entonces, en un caso, en el próximo caso que van a abordar, pues nos vamos a adentrar en el concepto de pedagogía. En el siguiente caso,
nos vamos a adentrar en el desarrollo de la pedagogía y en el último caso nos vamos a dedicar a descubrir la importancia de la pedagogía para el pedagogo infantil en, digamos, estudiando unas pedagogías muy propias de la educación infantil. Eso es lo que el curso les propone. Entonces, a partir del análisis de unos casos, ustedes van a construir sus conocimientos. Por eso, digamos, esos casos están formulados como problemas y por eso el curso está diseñado desde esa estrategia de aprendizaje basado en problemas. ¿Qué van a encontrar ustedes en su curso? Pues ustedes van a tener en cada una de las unidades del curso, todo esto que encuentran aquí en el sílabus está en el entorno de aprendizaje. Ustedes van a encontrar 3 unidades. La primera unidad de la pedagogía, sus orígenes y concepciones, pues allí van a encontrar una bibliografía, van a encontrar unos 3 textos realmente y van a encontrar un objeto virtual de aprendizaje. Si yo fuera ustedes, empezaría por jugar con el objeto virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en ese objeto voy a encontrar muchas cosas. No solamente voy a encontrar textos para leer, sino voy a encontrar videos, voy a encontrar ejercicios y eso me ayuda a acercarme a un tema pues que puede ser, que puede tener sus complejidades, porque no es igual pues leer, digamos, un periódico a leer un texto académico. Entonces, pues acercarse a estos textos tiene cierto nivel de complejidad. Y en la unidad 1, que es la unidad que empieza mañana, vamos a leer 3 textos. Un texto que se llama Configuración epistémica de la pedagogía, en donde van a encontrar ustedes muchas concepciones de pedagogía. Miren, de la pedagogía se ha creído que es esto, hasta que al final este autor dice que defiende, que entiende la pedagogía. Escuchen esto, ya les empiezo a dar algunos tips. Entiendo la pedagogía como una ciencia, como una de las ciencias de la educación que se dedican, todas las ciencias tienen un objeto de estudio, todas las ciencias estudian algo, pues la pedagogía estudia el fenómeno de la educación, entonces estudia cómo educar a un ser humano, eso estudia la pedagogía. Si yo quiero saber cómo educar al ser humano, pues yo tengo que saber muchas cosas. ¿A cuál ser humano voy a educar? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano de hoy? Ustedes están trabajando con niños, entonces, ¿cómo es un niño contemporáneo? ¿Cómo entender las infancias hoy en día? ¿Cuál es el papel del docente? ¿Para qué la escuela? ¿Cómo favorecer procesos de aprendizaje? Cómo trabajar con otros agentes educativos, porque la pedagoga infantil, la maestra, no es el único agente educativo. Entonces, digamos que este texto les va a mover por mucha teoría, que les va a ir diciendo, mire, la pedagogía se ha entendido como un arte, como una práctica, hasta que hoy en día la pedagogía se entiende como esa ciencia que configura el ejercicio docente y lo configura porque estudia, pues, cómo educar. Ese es su objeto de estudio, cómo se educa. Luego leerán un texto que les va a hablar de la epistemología y la pedagogía infantil. Ese texto, digamos que retoma muchas de las ideas del texto anterior, pero ese texto se va a dedicar a que entendamos qué es la pedagogía infantil y cómo surge la pedagogía infantil. Entonces ese texto les dirá, la pedagogía es esa ciencia que estudia la educación, pero aquí será la educación de las infancias. ¿Cómo educamos? ¿Cómo educar a los niños? ¿Cómo formar a los niños? ¿Cómo acompañar a los niños en su proceso de formación? Y en este texto también vamos a descubrir de dónde surge la pedagogía infantil, así como en el primer texto. Van a hacer un recorrido de cómo surge la pedagogía en general. Entonces vamos a encontrar raíces de la pedagogía en la historia de la educación por allá en la antigüedad. En la pedagogía infantil vamos a encontrar otra realidad,
que la pedagogía infantil surge en la edad moderna, hace muy poco realmente, casi que en el mundo contemporáneo. ¿Y por qué surge? Porque muchas otras ciencias, la psicología, la antropología, la sociología, pues empiezan a pensar el fenómeno de las infancias, el concepto de lo que significa ser niño, cómo educar a los niños. Entonces nos damos cuenta desde la pedagogía que no es lo mismo educar a un adulto, educar a un niño, educar a un anciano, y necesitamos entonces pensar modelos, planteamientos propios de la educación de las infancias. Y van a leer un documento bellísimo que aquí les decimos, les sugerimos leer de la página 39 a la página 80. En este documento es digamos, hoy tuvimos una reunión con la directora, con la líder del programa de pedagogía infantil, y decía, un maestro que no haya leído este documento, que es el documento, digamos, que nos está mostrando cuál es el sentido de la educación inicial. Miren este elemento que les voy a decir. Ustedes estudian pedagogía infantil. ¿Cuál es su campo ocupacional? O sea, ¿cuál es su campo de estudios? La educación infantil. ¿Y en qué nivel ustedes se van a desempeñar? En un nivel que se llama educación infantil, en educación inicial, lo que antes se llamaba preescolar, hoy en día en nuestra ley se llama educación inicial, que cubre desde que el niño está en el vientre materno hasta, hasta los 6 años de vida del niño. Entonces, aquí en este documento vamos a entender cuáles son las características, cómo entender la pedagogía en el marco de la educación inicial. Bueno, la unidad 2, ya no la voy a explicar tan en detalle como la 1, porque esa la miraremos en otra web. La unidad 2 ya se va a centrar en el desarrollo histórico de la pedagogía. Entonces, vamos a entender cómo surgió la pedagogía desde por allá a la edad antigua y cómo la pedagogía ha ido transformándose a lo largo de la historia, porque tenemos que descubrir muchas huellas que podemos tener. Es posible que ustedes tengan 19, 20, 30 años, o sea, que sean mujeres del siglo XXI, hombres del siglo XXI, pero que en nuestras prácticas pedagógicas sigamos siendo maestros o pensemos como maestros de la edad antigua. ¿Por qué? Porque nosotros, miren lo que les decía antes, vamos construyendo un saber con base en nuestra experiencia que de pronto, pues no puede ser un saber, digamos, que responda a los desarrollos contemporáneos. Entonces, yo, por ejemplo, puede ser una persona que esté pensando que la educación inicial, digamos que el propósito máximo de la educación inicial es formar a los niños para que entren a primaria. Que eso no es. Yo puedo estar pensando que la educación inicial es para que los niños aprendan a leer y a escribir, que eso no es. Yo puedo estar pensando que la mejor manera de educar a un niño es dándole estímulos para que el niño se porte bien. Eso no es. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos traer arraigado en nuestro ser, porque así lo hemos vivido, porque así creemos, y uno cómo cambia esos pensamientos. Solo los puede cambiar, digamos, haciéndonos conscientes, estudiando, comprendiendo, digamos, cuáles son las dinámicas de la educación contemporánea para que nosotros vayamos, digamos, luchando contra esas huellas que podemos tener allí de lo que ha sido la educación a lo largo de la historia, que aunque hayamos nacido hoy, miren ustedes, muchas son muy jóvenes y si se ponen a pensar cómo me educaron a mí en primaria, pues muchas podrían contar cosas dramáticas. A mí todavía la profesora yo qué sé, me pegó con la regla, me calificaron con las manos arriba, yo qué sé. Mil cosas que han sido prácticas en nuestras instituciones que, digamos, no son propias de la educación en ningún nivel educativo, en ningún nivel de formación. O yo qué sé, ay, no, es que a mí yo aprendí a leer y a escribir haciendo muchas planas y yo puedo pensar que eso es ideal, que así se debe enseñar a leer y a escribir. Entonces, digamos, es muy importante que conozcamos
cómo se ha ido desarrollando la pedagogía a lo largo de la historia para que nosotros vayamos transformando nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias y de verdad seamos los maestros y las maestras que el siglo XXI requiere para los niños del siglo XXI y en las lógicas del mundo contemporáneo y de la pedagogía contemporánea. La última unidad es una unidad muy bonita porque en esta unidad ustedes van a estudiar unas pedagogías específicas que están pensadas para la educación infantil. Entonces, cómo entender una educación liberadora, una educación que entienda a los niños como agentes, donde los niños participen en su proceso, donde los niños tienen voz, cuál es el lugar de las tecnologías en la educación infantil. Vamos a mirar, digamos, cómo manejar en la educación infantil asuntos especiales, digamos, como desde el cuidado hasta la formación de los niños, con qué tipo de pedagogías podemos, digamos, responder a las necesidades particulares de los niños. Esa es la unidad 3. ¿Listo? ¿Y qué vamos a ir haciendo? Entonces, como ustedes saben, los cursos no solamente tienen unas unidades que están buscando formarnos con unos propósitos específicos, sino construimos el aprendizaje desarrollando una serie de acciones, algunas serán individuales, otras serán colaborativas, y digamos que en esa interacción con los contenidos, con estos espacios y con todas las propuestas que les ofrece el curso, pues van ustedes construyendo sus propios aprendizajes. Obviamente tendrán que dedicar tiempo, esforzarse, pero yo creo que el premio lo van a tener al final. Más que un 5 en su calificación, pues va a ser todo el esfuerzo que ustedes han hecho para aprender y la certeza de que se están formando como los y las mejores maestras de Colombia para las infancias. Bueno, entonces, en la primera actividad, que es la actividad inicial, que cierra mañana, perdón, que cierra hoy, 3 de septiembre, en esta actividad, como ya les dije al comienzo, ustedes desde sus presaberes respondieron a un problema. Ya les conté cuál fue el problema, ya les conté qué era lo que ese problema pedía, así que espero que en el formato anexo 1, esto es muy importante, este curso, por cada una de las actividades a ustedes que les ofrece, la guía de actividades, el formato para que en el formato desarrollen la actividad y un video explicativo, que es un video que yo misma grabé para cada una de las actividades, para que ustedes desde que empiecen tengan, digamos, una explicación rápida de cuál es el sentido y el para qué y cómo van a hacer la actividad que se les propone. ¿En dónde encuentran ese video? Pues en el foro de discusión de cada una de las actividades. Entonces espero pues que esta primera actividad inicial la hayan desarrollado, espero que hayan hecho un ejercicio respetuoso con ustedes. Yo en la realimentación que hice hasta la semana pasada, que ya empezaron a llegar los tutores y las tutoras, pues yo sí les fui pues invitando a que fueran muy honestas, ¿no? Y muy honestos, que esta era una actividad de presaberes, qué necesidad de hacer la tarea con el chat GPT, qué necesidad de copiarme cosas. Si a mí me estaban diciendo, con lo que usted sepa, pues yo aprovecho, lo hago con lo que yo sé. Si sé 3 cosas, lo hago con 3 cosas, me nutro, pregunto, pero no me pongo a hacer esas trampas innecesarias, ¿no? Porque era lo único que pedíamos, háganlo con sus presaberes. Bueno, entonces espero que este primer ejercicio sea muy exitoso y todos y todas se ganen sus primeros 25 puntos. Hoy, a partir de mañana, damos inicio al momento intermedio. Entonces, el momento intermedio tendrá 3 actividades, como siempre lo sabemos. En nuestro caso será la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Esa fase, todo ese momento será colaborativo. Así que, por favor, les voy a pedir que demuestren que sí se puede. Un maestro del siglo XXI que no es capaz de trabajar con otros, miren, bailas,
Así de sencillo. Bailas. Porque si ustedes decidieron ser maestras, maestros, es porque, pues, saben ser agentes sociales, saben trabajar con otros, porque esto no es un trabajo en solitario. En solitario, yo qué sé, si fuera pintor, si fuera ese tipo de cosas que hago yo con yo, pero este tipo de profesiones que son profesiones de vínculo, de contacto, de experiencia, pues requieren que yo aprenda a trabajar con los otros. Así que espero que se den la oportunidad y que les vaya muy bien. Igual tendrán a sus tutores, me tendrán a mí como directora de curso allí como muy atenta para pues ayudar a resolver cualquier tipo de situación que se presente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en esta actividad? Entonces, bueno, como les decía, estas 3 actividades son colaborativas, pero no quiere decir que no tengan responsabilidad individual. Todas, absolutamente todas las actividades tienen aporte individual obligatorio y construcción colaborativa. En esta segunda actividad, ustedes deben leer la bibliografía obligatoria de la unidad 1, digamos que con esa bibliografía obligatoria deben abordar el problema respectivo, el problema que van a tener en esta actividad, abordar, dar respuesta a ese. Ahora vamos a mirar el formato para que lo entiendan mejor, pero con eso que ustedes lean van a abordar, van a responder a ese problema y de manera colaborativa van a construir el decálogo del pedagogo infantil. Ahora sí, en la actividad de presaberes, ustedes hicieron algo parecido, sin que se llamara decálogo, ustedes hicieron algo así como las características, cuáles son esas características que debe tener ese pedagogo que iban a contratar en esa institución. Aquí ya lo van a escribir de manera fundamentada. Miren, estos son las 10, un decálogo es un conjunto de 10 afirmaciones. Estas son los 10 rasgos de perfil que debe tener un pedagogo infantil. Pero como ustedes han leído, aquí les estamos diciendo que no es solamente identificar esos 10 rasgos, sino fundamentarlos. Por ejemplo, si estamos diciendo que el pedagogo infantil es un líder transformador que desde la institución educativa aporta al desarrollo integral de los niños o a la formación integral de los niños, muy bien, ese podría ser una afirmación del pedagogo infantil. Yo tengo que, a la luz de la teoría que he leído en la unidad, explicar por qué considero que ese es un rasgo fundamental que debe tener un pedagogo infantil. Ya, esa es toda la actividad. Entonces, hay una parte individual y hay una parte colaborativa. Y obviamente van a entregar un único documento. Luego nos iremos a la fase 3. En la fase 3, igualmente, van a leer la bibliografía de la unidad 2, van a responder el texto, van a responder el caso que les pidamos y van entonces a, ahora lo reviso, esperen a ver si aquí está clarito. Sí, miren, aquí lo que les estamos pidiendo es que ustedes pues reconozcan en la teoría pedagógica elementos que fundamentan la práctica del docente. Entonces aquí ustedes ahora abrimos el formato y les explico un poco mejor lo que hay que hacer en esa fase. En la fase 4, entonces van a leer la bibliografía de la unidad 3, van a abordar el caso, van a revisar un recurso educativo digital y a la luz de unas preguntas orientadoras, pues ustedes van a responder, digamos, van a fundamentar ese recurso educativo con lo que leyeron. Y la fase 5, que es el momento final del curso, es la evaluación final del curso, es digamos, es un ejercicio muy sencillo que desde ya podrían empezar ustedes a desarrollar la actividad final del curso, que se las digo desde ya con toda transparencia y que ustedes también ya la tienen allí puesta con toda transparencia en el sílabus de su curso. Cada una de las OVAs, ustedes en el entorno de aprendizaje, en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3, encuentran un OVA. Ese OVA
cada OVA tiene 2 actividades. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, en el formato de trabajo, desarrollar esas actividades que cada OVA les propone hacer. Entonces, hay 3 OVAs, cada una tiene 2 actividades, es desarrollar las 6 actividades que ese OVA les propone. Y ya, ese es su trabajo final. Obviamente, toda la propuesta del curso está pensada para que respondamos a las 3 preguntas iniciales. ¿Qué es la pedagogía? ¿Cuál es su importancia? Y cómo se ha ido configurando a lo largo del tiempo y cuál es la importancia para el ejercicio docente. Hasta aquí voy a hacer el primer parón y quiero escucharles a todos, cuáles son sus impresiones, preguntas sobre lo que hemos conversado hasta el momento y ya pues seguimos con el segundo momento de este espacio. Entonces les escucho. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, Delcy. Buenas noches, profe y compañeras. Buenas noches, Delcy. Profe, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en la primera actividad a mí me llegó un correo donde me dice que no he participado en el foro. Pues yo sigo la rúbrica tal y como no la envían y pues no vi en ningún ¿Tú momento estás que... segura que ese correo es del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía? Pues aquí lo tengo abierto, me lo mandó Angélica Páez Angarita. Perfecto, aquí está la profe Angélica. Sí, la profe Angélica aquí está conectada, sí es de nuestro curso. Seguramente la profe Angélica lo que te está diciendo es que, digamos, no, tú sabes que en la rúbrica eso no te lo van a calificar, pero la profe Angélica seguramente lo que te está diciendo es, oiga, existe el foro, preséntese, comparta, sí, pero no es que eso sea evaluado porque como tú lo tienes claro por la rúbrica de evaluación, pues no... digamos, no es una condición en esta primera actividad. ¿Listo? Ah, listo, Entonces profe. no te Listo, sí, señor. preocupes. Bueno, Listo, bueno, gracias. Lady. Buenas noches, compañeros y tutora. Profe, Buenas. la parte que dice que es colaborativa, si son 5 participantes, ¿somos las 5 participantes? O No sea, entiendo tu pregunta. son 5 compañeras de estudio, ejemplo que yo, digamos un ejemplo que yo las tengo. ¿Nos vamos a reunir las 5 o hay una, 2 o 3? Y si una no hace Lady, con el trabajo con Lady, mira, uno. el trabajo colaborativo, ustedes hacen parte de un grupo colaborativo y los grupos colaborativos generalmente están conformados por 5 miembros. Esperamos, como les decía, que haya una muy buena... ¿Cómo? Esperamos que haya una muy buena respuesta de todos los grupos colaborativos, pero como puede llegar a pasar, si en algún grupo colaborativo, pues algún estudiante no participa, no está, pues bueno, no hace parte del equipo colaborativo y ya está. ¿Listo? Pero la invitación que les estamos haciendo es, digamos, intentemos hacer un buen ejercicio colaborativo. Pero pues si los compañeros no participan, pues no participan. ¿Qué podemos hacer? Ah, ok, profe. Dios la bendiga. Bueno, Caro. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, yo Karen. tengo es una inquietud, no es del desarrollo de la actividad, sino que en el grupo que tenemos, que está conformado por SEDU, circuló un mensaje acerca de que ya no se iba a llamar licenciatura en pedagogía infantil, sino licenciatura en educación infantil y iban a haber ciertos cambios. Yo quisiera saber hasta qué grado eso nos afecta a nosotros. Bueno, querida, mira, te agradezco muchísimo esa pregunta, pero esa pregunta no tiene nada que ver con nuestra web. Bueno, entonces estamos en la web de un curso de epistemología e historia de la pedagogía. Entonces, centrémonos en lo que estamos. Sin embargo, para tu tranquilidad,
evidentemente, nuestro programa ha renovado su registro calificado, lo cual es un registro calificado que es el permiso que otorga el Ministerio de Educación a las universidades para que pueda formar determinado profesional. Evidentemente, el programa cambia de denominación con la renovación de registro, pasa de llamarse pedagogía infantil a llamarse educación infantil. Y como tú me hiciste una pregunta directa, yo te hago te doy una respuesta directa. ¿Qué tanto nos afecta? Pues mi respuesta directa es felicitaciones, porque han ganado muchas cosas. Y lo demás, ya en su momento, vamos a empezar a tener unos encuentros ya, digamos, con el líder de programa y obviamente con docentes de sus zonas. Vamos a ayudarles a comprender, digamos, esta nueva y maravillosísima oportunidad que la vida les ha dado con llegar a un programa renovado, nuevo, contemporáneo, siendo el programa de pedagogía infantil un programa maravillosísimo, pues ahora van a tener un programa 20 veces más maravilloso y van a ganar. ¿Listo? Muy amable, Así que gracias. quítense cualquier preocupación y cualquier cosa extraña que llegue por ahí, porque toda esa información, digamos, es desde la desinformación, ¿listo? Pero váyanse, si ustedes se van de aquí con esa noción, soy feliz. Ustedes, les prometo, porque me llamo Sandra Milena Morales Mantilla, que ustedes son súper afortunadas en tener la oportunidad de, ustedes acaban de empezar, ustedes están en segundo periodo, la gran mayoría de ustedes, de poder migrar a un programa totalmente renovado con una denominación amplia. ¿Se acuerdan lo que les dije? La pedagogía es la ciencia que tiene alguien que se dedica a la educación infantil y que trabaja en la educación inicial. Entonces, nada más, solo con eso es como de, digamos, pueden ver la amplitud. Pedagogo infantil es el que estudia una ciencia que se llama pedagogía infantil y que se dedica a la educación de la primera infancia. El educador infantil sabe de pedagogía infantil y de muchas otras cosas. Y su campo de acción es inmensamente grande. Entonces, me alegro por ustedes. ¿Listo? Bueno, sigamos con este curso. ¿Inquietudes sobre el curso? ¿Claro como el agua? ¿Les gusta? ¿Les gusta la propuesta del curso? ¿Les parece chévere? ¿Les motiva a aprender esto? ¿Ya no tienen miedo a ese título tan exótico de epistemología, historia y la pedagogía? Para mí está perfectamente claro, profe. Me gusta cómo vamos a trabajar y de pronto lo que tú dices y nos decías en un inicio, pues yo la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar con niños en un jardín pedagógico, pero sí en el cuidado de ellos en algunas casas de familia. Entonces, lo que su merced decía en un inicio, que muchos teníamos el concepto de que la pedagogía era enseñar a ¿qué? A escribir, a leer de una manera específica. Entonces, ya como que con la aclaración que su merced nos hizo, eso abarca muchísimas cosas y hay miles de maneras de poder enseñar y de poder educar a un niño. Me alegro que esa es la idea de este curso, que ampliemos nuestros horizontes, que realmente sepamos, miren, un buen maestro ha estudiado mucho, si quiere ser un buen maestro, como un médico que pretenda operar un corazón, pues ha estudiado muchísimo para atreverse a coger un cuchillo, echarle raja a una persona, abrirle el corazón, trasplantarle un corazón, pues es que sabe mucho. Imagínense un maestro y un maestro de niños, pues tiene que saber mucho para atreverse a compartir la vida, participar en la vida de un ser humano que está ahí abierto, despierto, esperando, digamos, y creyendo en esa persona que está allí enfrente con él. Entonces hay que estudiar mucho y este curso pues les ayudará a entender eso. Les ayudará a entender
una de las tantas ciencias que ustedes van a dominar como educadores de las infancias. Tiene la palabra entonces Jessica y luego Michelle. Buenas noches para todos. No, pues estoy muy emocionada, la verdad, de este curso. Me llamó muchísimo la atención, me pareció súper lindo responder esas preguntas. Pues he tenido la oportunidad pues de hacerle el acompañamiento a mi hija. Ella tiene trastorno del espectro autista, entonces ella ha estado compartiendo con niños pues pequeños. Sin embargo, siento que hay muchas falencias a nivel educativo, casi en todos los colegios. Y de los educadores, pues ahorita casi ninguno pues está dispuesto a capacitarse, o no tienen tiempo, o no quieren, o bueno, las generaciones que ya están por salir, ¿no? Ahorita pues me pareció muy interesante la parte de que vamos a formar niños ya contemporáneos, o sea, ya son niños distintos a lo que eran hace 20 años, ¿no? Entonces, es muy chévere aprender, es muy chévere saber cómo guiar a esos niños, cómo educarlos, cómo intervenir en los procesos inclusivos que la universidad pues nos ha brindado como pues los recursos. Desde el desde el primer periodo en introducción a la licenciatura fue genial, ahí nos educaron súper bien, y no, quiero seguir aprendiendo muchísimo, quiero ayudar a muchos niños, como mi hija, y como, bueno, los niños son hermosos, maravillosos, y pues la idea es pues ser una buena docente, aportarles mucho, entenderlos, porque pues, la verdad es que muy poco los entienden, es que entender a un niño, ponerse en sus zapatos es difícil, pues uno los ve con una perspectiva y ellos pues uno se debe hacer como ellos para poderlos entender, hablar, bueno, mejor dicho, y es muy lindo, o sea, ellos lo recargan a uno de energía, pero uno debe tener la mejor disposición y no ir cargado a las aulas con los problemas de uno, sino ya borrar cuenta nueva y llegar un docente nuevo al aula para poderlos entender y enseñarles mucho. Muchas gracias, Jessica. Evidentemente en este curso vamos a intentar que tengamos más elementos para aprender a ser maestras y para respetar nuestra profesión, porque mucha gente cree que ser maestro es fácil. Vaya, juegue con niños, vaya, distraiga niños, pero es una profesión muy exigente, porque tienes la responsabilidad de acompañar, de mediar en procesos de aprendizaje, de desarrollo, de cuidado de la infancia. Entonces, pues hay unos tesoros que hay allí que yo tengo que saber atesorar, y eso solamente lo hago si yo soy una profesional en lo que hago. A veces, voy a decir una cosa simple, pero a veces nos preocupamos mucho por quién nos va a cortar el pelo. Entonces yo me aseguro que el que corte el pelo pues tenga experiencia, me gusta ver qué pelos otros ha cortado, a ver si, Dios mío, no me va a hacer a mí un desastre ecológico, pero a veces no hago lo mismo con las personas que, o yo misma, por ejemplo, cuando quiero ser maestra, digamos, no me asumo como ese sujeto profesional, responsable, que sabe. Entonces, de allí, digamos, la responsabilidad, ¿no? No, si no lo hacemos bien ahorita que estamos estudiando, no pensemos que cuando estemos allá en la práctica, eso se va a dar solo. Si yo no tengo mi cabeza llena y no sé, evidentemente, cómo se educan los niños, pobrecitos los niños que pasen por mi lado. Y como siempre digo ya, yo creo que la profe Carmen Alicia y la profe Angélica, que han estado en esta red tantos años, dirán otra vez la profe Sandra con ese tema, pero yo siempre les digo algo, que todos los niños y todas las familias que pasen por nuestros espacios, llámese aula, llámese cualquier ambiente en el que nosotros pues tengamos la oportunidad de ser maestras, de ser educadoras de las infancias, sean afortunados. Sean afortunados de haberse encontrado con ustedes, maestros y maestras formados que saben lo que están haciendo y no están improvisando con los niños y las niñas. Michelle, tienes la palabra y continuaremos después de Michelle.
Buenas noches, profe y compañeras. Para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Dayana. Mucho De gusto, ver- Michelle. De Dayana. verdad que estoy impactada con la historia de nuestra compañera Jessica porque me gusta la forma de pensar de ella. Se interesa por aprender a tratar los niños son una bendición de Dios. Yo no he trabajado en casas de familia ni nada por los estilos, pero estuve en un colegio haciendo prácticas voluntarias y yo tuve los honores de practicar con un niño autista y ese niño aprendió muchísimo conmigo. Y aunque ustedes a mí no me lo quieran creer, ese niño si no era conmigo no trabajaba. Desde que yo llegué al colegio donde yo hice las prácticas, ese niño al principio él no me conocía, se alejaba de mí. Eso era normal en él. Uno, por ser autista y dos, por no conocerme. Yo lo entendía. Pero con el tiempo me fui ganando la confianza de él y de los demás niños. Pero no duré sino 8 meses practicando. Entonces, de verdad que durante ese tiempo fue magnífico vivir esa experiencia. Ahora, respecto al curso de epistemología e historia de la pedagogía, está todo más claro que el agua. Debido a que pues sí me emociona mucho que haya evolucionado tanto el curso y todo eso. Sinceramente, felicitar a mis compañeras por tan excelentes aportes y roguemos a Dios y a la Virgen María que en este curso y todos los cursos nos vaya de maravilla. Muchos Bueno, éxitos a todos. muchas gracias, Michelle. Michelle Dayana. Bueno, vamos a revisar entonces, ya no la fase 1, porque la fase 1 ya pasó a la historia. ¿Listo? La fase 1 ya la hicieron. Bueno, vamos a mirar la fase 2, que es la que empezamos a hacer mañana. Entonces, la fase 2 les está diciendo, recordemos que aquí ya empezamos con la actividad colaborativa, pero como la misma ficha de trabajo les dice, hay trabajo independiente. Entonces, miren, lo primero que les pide este trabajo es, chicas, déjenme revisar una cosa, que tengo una duda. Voy a descargar el formato original. Ahora entré en duditas. ¿Alguien tiene por casualidad descargada la ficha 2 y quiere compartir pantalla? El formato anexo de trabajo. A ver, ya me respondió mi conectividad. Es que entré en una duda y no quiero decir alguna imprecisión. Listo. ¿Ven que sí? Menos mal. Menos mal, mi duda sirvió. Bueno, por fin cerremos el micro de Ana Lucía. Diana, porfa, cierra tu micro. Creo que no es cierto porque le cerré el micro a Diana. Encerré un micro que no es el de Diana. Bueno, listo. Mire, la actividad 2, que corresponde a la unidad 2, se denomina el saber pedagógico del educador infantil. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Entonces, lo primero, cada uno de los participantes del equipo colaborativo, cada uno, por eso dice, reconocimiento de la situación problemática, actividad independiente. Cada uno de ustedes va a leer esta situación problemática, empieza aquí, toda esta situación problemática, y a partir de la situación problemática van a responder a estas preguntas, cada uno. Por eso aquí aparece
nombre del estudiante, Sandra Milena Morales Mantilla, responde estas 3 preguntas. Después agrego esto mismo para el otro estudiante, para el otro, y así los 5 miembros o los miembros que lleguen al trabajo colaborativo a participar. Supongamos que yo fui la ultra de malas y a mi grupo colaborativo no llegó nadie. Pues si no llegó nadie, yo no voy a dejar de hacer la actividad, la hago yo solita y la entrego yo solita y me la van a calificar completa. ¿Por qué? Porque no llegó nadie. Otra cosa es que sea yo la que no llegue, ¿no? Pero si yo estuve allá dispuesta, perfecta y nadie llegó, pues yo no tengo la culpa. Bueno, entonces, leo la situación problemática y respondo a estas preguntas. ¿Cuál es el problema? Lo identificaré y pondré lo que yo creo que es el problema. ¿Por qué es importante para el Jardín Grandes Exploradores resolver el problema? Pues daré mi opinión de por qué es importante. Y me van a decir, formula 2 ideas en relación con las siguientes hipótesis. Si la pedagogía, acuérdense lo que les dije ahorita que era la pedagogía. Si la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, un jardín infantil debe contratar a auténticos pedagogos para la educación de los niños de primera infancia. 2. El pedagogo infantil construye su saber pedagógico. Acuérdense lo que les dije en la explicación inicial. Nosotros construimos nuestro saber pedagógico con lo que estudiamos, con la experiencia, con lo que reflexionamos y con lo que vamos aprendiendo en todo ese proceso. Construye su saber pedagógico porque ha estudiado pedagogía y con su ejercicio docente reflexivo se ha convertido en un experto en la educación de los niños. Como yo he leído la bibliografía de la unidad 1, pues voy a poder formular 2 ideas argumentadas, bien hechecitas, en torno a esto. Eso es así, eso no es así. Digamos que la profe ya les dijo que esas 2 cosas son ciertas, pero ustedes las van a fundamentar desde lo que lean porque esas 2 cosas son ciertas. Eso lo va a hacer cada uno de manera independiente, va a responder a esas 3 preguntitas. Luego, de manera independiente, cada estudiante, leyendo las referencias obligatorias de la unidad 1, haciendo la debida referenciación. Miren lo que dice ahí. Ay, es que a mí me encanta otro libro que yo tengo en mi casa, pues léaselo. Pero para esta actividad les estamos diciendo que las respuestas a estas preguntas las van a tomar de las referencias bibliográficas de la unidad 1 haciendo la debida referenciación. Entonces ustedes van a responder, ¿qué es la pedagogía? Acuérdense que ustedes leyeron un texto de Ortiz que se llamaba Configuración Epistémica de la Pedagogía y ese texto les estaba explicando qué es la pedagogía. Luego ustedes leyeron otro texto de Romero que les estaba diciendo qué es la pedagogía infantil y cómo surge la pedagogía infantil. Entonces, con ese texto seguramente van a encontrar todos los insumos para responder a la pregunta ¿cómo surge la pedagogía? O en el primer texto también van a encontrar esa información. Y van a leer 2 textos, tanto el de Romero como la guía 20 del Ministerio de Educación, que habla del sentido de la educación inicial, en donde van a poder identificar 5 elementos que caracterizan la pedagogía infantil. Y eso cada uno lo va a hacer. ¿Y qué ponen aquí? Pues pegan los trabajos de todos. El estudiante tal respondió estas 3 preguntas, luego las 3 preguntas respondidas por otro, ahí los 3, 4, 5 estudiantes. La siguiente parte, leí, respondí estas preguntas, pues ahí van poniendo estudiante 1, 2, 3, 4, 5 con el nombre de cada uno respondiendo las preguntas. Y luego de manera colaborativa van a construir el decálogo del pedagogo infantil que necesita el jardín infantil Grandes Exploradores para seleccionar a sus docentes. Y aquí les explicamos qué es un decálogo. Entonces decimos que un decálogo son 10 frases o expresiones que tienen como fin establecer como las reglas, los principios del buen ejercicio de una actividad o profesión.
que el decálogo debe ser de autoría del equipo. Esas frases que ustedes enuncien, ustedes se las van a idear. Y aquí queda claro, no se acepta ningún tipo de copia de algún decálogo que se encuentre en la red. Y luego ustedes van a argumentar cada una de esas ideas, como el ejemplo que les di al comienzo del ejercicio. Esa es toda la actividad 2. ¿Listo? Entonces, pues todos los insumos están, tienen los materiales, tienen las lecturas, están los grupos armados, ya la mayoría de equipos, ya mañana cuando ustedes ingresen, ya van a encontrar todos los foros abiertos. Y para terminar bueno, voy a, antes de ir al último momento, preguntas sobre esa actividad. Stephanie. Buenas noches. Hola, Stephanie, buenas noches. Tutora, quería hacer una pregunta referente al trabajo colaborativo, o bueno, más que todo a la entrega. En la entrega tiene que ser un estudiante el que entregue como ese solo trabajo, o todos vamos a entregar cada uno el trabajo. Bueno, como no has leído la guía de actividades, ahí se los expresamos, pero con todo gusto te lo explico aquí. Si es un trabajo colaborativo se entrega un único producto. Todo el resto de evidencia de la interacción colaborativa va quedando en el foro, pero para la entrega del producto final, por eso hay un único formato, pues ese lo entrega un único estudiante. Por eso en la guía de actividades les decimos que definan quién va a entregar el trabajo. ¿Y ya? Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, tiene la mano arriba Karen Lorena y Karen, tienes tú la palabra y luego Carol. Muchas gracias. Entonces, pues ahí fui como un poquito confundida porque todos tenemos que poner en el documento las respuestas de todos, ¿sí? Cada uno. Sí. Pero no todos la vamos a entregar. Solo se va a hacer entrega de uno. Entonces, esa es mi duda. O sea, cada uno va respondiendo y dices que hay que responder las mismas preguntas todos los integrantes. Sí. Entonces, mi pregunta es esa. Si solo se va a hacer entrega de uno, pues no sería necesario cada quien hacerlo de manera individual, sino como uno solo. O también hay un formato donde vamos a Karen, entregar cada quien. volvemos a lo mismo. A ver, vuelvo a insistir. Yo voy a descargar este anexo. Yo al descargar este formato de trabajo sé que de manera independiente tengo que leer el caso y responder a estas preguntas. Entonces, esa es la dinámica de un trabajo colaborativo. Ustedes tienen que organizarse. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo, si fuera mi grupo, ¿yo cómo lo hago? Yo haría mis respuestas, las ponemos en el foro, porque para eso es el foro de discusión, y ya mis respuestas en la parte 1, mis respuestas en la parte 2, y luego construimos de manera colaborativa el decálogo. Eso es una manera. En el foro ponemos las respuestas y luego alguien va consolidando. Pero hay múltiples maneras de trabajar en equipo. Yo puedo tener un drive y en ese drive cada compañero va integrando sus respuestas. Pero ustedes como grupo colaborativo definirán cómo van a trabajar. Lo único que les estoy diciendo es, vamos a entregar un único documento y en ese único documento deben aparecer de manera individual las respuestas de cada estudiante sobre el abordaje del grupo, el abordaje del problema, las respuestas de cada estudiante sobre las referencias bibliográficas y el decálogo es un único decálogo de todo el grupo. Entonces, ¿cómo consolidan el documento? Pues eso ya lo tienen que pensar ustedes allá en su trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Me hice entender, Karen? ¿O tienes inquietudes Sí, todavía? señora, yo le entiendo, sí le entendí bien. Tenía la inquietud, era como, o sea, de que yo formaba mi documento
yo respondo las preguntas y igual tenía que adjuntar ahí todas las respuestas de mis compañeros, pero entonces Claro. ya O tengo una ahora, idea, cogen porque ese formato, cada uno puede coger ese formato, responder sus preguntas y lo sube al foro y luego lo consolidan. Sí, hay listo, múltiples gracias. maneras, múltiples. Bueno, Carol, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Yo Carol. quería como dar más que todo como una opinión acerca de no enredarnos al hacer el trabajo. Bueno, en el periodo pasado también tocaron trabajos colaborativos en mi caso y nosotros nos dividimos, pues en la UNAD nos dieron, como diría, nos mandaron cómo organizarnos por roles. Uno era el compilador, el revisor, el de alertas, evaluador y entregas. No sé si fue a la única que me organicé, nos organizamos de esa manera con mi grupo. Y como decía usted, tutora, armamos en Office, en las herramientas, como son herramientas en línea, cada una entró, hizo su aporte y la que tenía el rol de compilar, armar todo el trabajo final, pues agarraba los aportes de cada una ahí en el documento y al final pues lo mandaba al foro, de ahí todas evaluábamos, mirábamos ajustes y así, y decidíamos al final una sola, la que enviara el trabajo final. No sé si así se puede hacer de esta vez. Carol, muchas gracias por la experiencia. Así se trabaja, esa es una forma de trabajar de manera colaborativa. Así que yo creo que cada equipo va descubriendo las rutas, ¿no? Y aprendiendo a trabajar. Lo importante es que el espacio de trabajo colaborativo es el foro y ahí debe quedar la evidencia de la actividad colaborativa. Bueno, chicas, Claudia Jimena Profe. y Delcy, señora. Claudia Janet, perdón. Claudia Janet y Delcy tienen la manita arriba. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Profe, bueno, pues como decía mi compañera, sí, esa actividad se manejó en cátedra de esta manera. Pero entonces mi pregunta, pues digamos que quedé con la duda. O sea, no es obligatorio como lo hicimos en cátedra, que digamos cada uno publicó en el foro, bueno, yo tengo el rol de entrega, tal persona tiene el rol de supervisor, de copilador es la cosa. No es obligatorio, digamos, nosotros ponemos las reglas o hay que hacerlo desde esa dinámica. Miren, queridas y queridos estudiantes, la guía de actividades les muestra una ruta. Ideal que ustedes asuman roles, porque los roles les ayudan a organizarse como equipo. Pero también van a estar sus tutores acompañándoles y sus tutores les van a ayudar también a organizarse de manera colaborativa. En la guía de actividades no lo pusimos como obligatorio la elección de los roles, pero si me preguntan a mí, yo les sugiero que se organicen con roles. ¿Sí? No es calificable. Seguramente en el otro curso era calificable que seleccionaran su rol. Aquí no es calificable, porque a medida que ustedes van avanzando, pues ustedes tienen que ir, ya no son las estudiantes de primero de primaria ni de primer periodo, a medida que van avanzando, tienen que ir puliendo sus estrategias. Pero si la estrategia de elección de roles, que a mí me encanta, si esa estrategia de elección de roles les funciona, adelante. Miren, ¿cuál es la idea? Que de aquí surjan auténticos líderes y los líderes no sabemos organizar. Entonces, organícense. Son solo 5 personas, organícense y saquen adelante un trabajo que es muy fácil de hacer porque el 90%, el 77% del trabajo es individual. Solamente hay una parte que es colaborativa. Ya, el resto de trabajo es individual y lo que hacen es unirlo. Bueno, chicas, yo creo que le estamos dedicando mucho tiempo a una cosa y no le estamos sacando gracia a este encuentro. Delcy, adelante. Profe, otra vez, buenas noches. Bueno, profe, entonces, bueno, una sola persona la encargada, pero de enviar todo
al foro de discusión, pero cada No, uno de no al foro de nosotros, discusión, querida, al entorno de evaluación, la entrega final del documento. En el foro de al discusión ustedes entorno de tienen que evaluación, trabajar, profe, claro. pero a Cuando se habla de que nosotros nos una persona entrega, aparece habilitado, no, pues le va a aparecer habilitado porque cuando deban entonces, entregar. por eso, pero entonces ahí solamente le va a aparecer habilitado a una sola persona al que va a entregar, porque tengo entendido que cuando es trabajo en grupo, bueno, se comparte donde se tiene que compartir la información que hicimos grupal y toda esta cuestión, pero cuando entramos al entorno de evaluación, cada uno envía su trabajo para que tenga su calificación. ¿Tenía entendido eso? A ver, si vamos a ponernos de acuerdo en este elemento básico y ya, no. Creo que nos estamos confundiendo en exceso por cosas muy básicas, chicas. Uno, el espacio donde ustedes trabajan se llama foro de discusión. En ese foro de discusión, ustedes van a hacer toda la construcción de su trabajo. Cuando llega el momento de la calificación, los docentes calificamos por el entorno de evaluación. La guía de actividades que les está diciendo que deben entregarla una sola persona, entrega el trabajo de todos por el entorno de evaluación. Y los profesores les calificamos a los 5. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo de todos y porque los profesores podemos estar en los foros de discusión y ahí vemos absolutamente todo. Entonces, cada uno no va a subir el trabajo. Una sola persona sube el trabajo en el foro de evaluación. Así funciona el trabajo colaborativo. Y así está muy especificado en la guía de actividades. Y ya. ¿Listo? ¿Claro, Delcy? Para que después Listo, no estés... profe. Sí, Muy sencillo, sí, no sí, se señora. estresen por eso. No, Tranquilas profe, que lo que esto pasa está súper dominado. sí, es que como en el semestre pasado hicimos así, pero entonces en el entorno de evaluación sí era obligación de cada uno subir su trabajo y igual todo compilado con el trabajo grupal, individual, todo lo que se hizo, porque a nosotros nos habilitaban, a todos nos habilitaban la Todos tienen plataforma para subir. habilitados todo. Todos tienen habilitado todo. Pero la guía de actividades les explica clarito. Suben un documento por grupo colaborativo. Ya. Y con eso les Ah, bueno, calificamos a todos. gracias. ¿Listo? Y ya. Y es más sencillo y cero estrés y ya. Bueno. Bueno, gracias. Chicas, y para cerrar, ya no más cosas operativas, quiero cerrar con un último elemento teórico. ¿Listo? Un último elemento teórico. Y este tiene que ver con digamos, una confusión que solemos tener porque utilizamos los conceptos como si fueran sinónimos. Por ejemplo, si yo hablo de pedagogía, educación y didáctica, ¿estoy hablando de lo mismo? ¿Quién se arriesga? No importa si hay error en la respuesta. Si yo hablo de pedagogía, educación y didáctica, ¿estoy hablando de lo mismo? No, profe, No, yo creo no, que señora. la educación es lo que se busca, lo que se quiere lograr. Y creo que la pedagogía es como cómo se va a lograr la educación. Y las didácticas son como las herramientas que voy a utilizar para llegar a ese fin. Estás cercana, con imprecisiones, Delcy, pero estás bastante cercana. ¿Quién más quiere opinar? Yo, ¿puedo participar yo? Pero es que yo no tiene la mano arribita, entonces dinos quién eres yo Perdón. y adelante. Dana Ardila. Dana, adelante, Dana Camila. Bueno, la pedagogía, como su merced dijo, es como la ciencia de la educación. Entonces, estudia cómo manejar, digamos, a un grupo de niños. Y las didácticas son como los elementos como tal ya de la pedagogía. Y la educación es lo que se va a enseñar. Bueno, te alejaste un poquito, Dana. Miren, chicas y chicos, si hay algún hombre en este espacio o después cuando lo vayan a escuchar esta web. Miren, ¿por qué quiero
digamos, dejarles algunos elementos sobre esto, porque eso lo van a leer. Y es muy importante que eso, digamos, ya lleven alguna noción para ahora cuando vayan a leer y a desarrollar su trabajo, pues tengan elementos para discutir. 1. La educación es un hecho social. Yo me educo, las personas nos educamos casi que desde antes de nacer. Desde que estoy en el vientre materno, yo estoy recibiendo una información de la forma como mi mamá interactúa con el mundo, la forma como mi mamá responde emocionalmente. Yo estoy recibiendo una información que de alguna manera, ni siquiera he visto el planeta Tierra, me está educando, me está dando una forma. Yo puedo educarme o yo me educo tanto en los espacios formales como informales. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible, yo me educo sin siquiera haber pisado la puerta de una escuela, porque la educación es un hecho social. Cuando yo convivo con otros, cuando yo me relaciono con otros, cuando yo estoy en un contexto escolar, en la iglesia, en el barrio, yo me educo. ¿Qué significa educar? Que yo adquiero elementos de la cultura, de la sociedad, del espacio que yo habito. Esa es la educación. La educación es un hecho social. ¿Qué hace la pedagogía? Entonces, la pedagogía es la ciencia ahora que va a pensar cómo se educa a un sujeto y cómo se bien educa a un sujeto. Porque cuando yo les estoy diciendo que la educación es un hecho social, yo puedo estar en un determinado contexto, digamos, adquiriendo elementos de la cultura que no me hacen un buen ser humano, que no me hacen un sujeto capaz de convivir con otros y de tener un proyecto de vida, digamos, que me dignifique como humano. La pedagogía lo que hace es pensar este sujeto que vive en este tiempo, que vive en esta realidad, que está en este contexto educativo, ¿cómo lo vamos a formar? ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de persona es la que se forma para el siglo XXI? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Qué tipo de relación debe construir el docente con esa persona para que esa persona pueda formarse? ¿Qué tipo de escuela se necesita? ¿Cuáles son los fines de la educación en un país, en una cultura? Eso hace la pedagogía. Digamos que la pedagogía estudia el fenómeno de la educación. La didáctica, entonces, porque ustedes van a leer en el OVA 1, que les invito a que por ahí empiecen, van a encontrar un video espectacular que les explica la diferencia entre educación y pedagogía. Y lo van a entender de esa manera. La pedagogía es un hecho social, la educación es un hecho social y la pedagogía es una disciplina, es una ciencia, es un campo de conocimiento en últimas que estudia el fenómeno de la educación. Entonces, por eso hablamos de pedagogía social. Entonces, nosotros estamos, digamos, pensando la pedagogía o cómo educar más allá de la escuela, por ejemplo. Cuando también estamos pensando en la pedagogía infantil, entonces estudiamos cómo educar a los niños. Cuando estamos hablando de cómo educar, no estamos hablando ni de técnicas, no estamos hablando de métodos, no, estamos hablando de sistemas, o sea, estamos hablando de fines, estamos hablando de grandes propósitos, de grandes modelos. La didáctica se dedica a pensar en otro fenómeno, ya no estudia cómo educar, sino cómo se aprende, cómo aprendemos las personas. Entonces, la didáctica sí piensa metodologías, estrategias para que las personas aprendamos. ¿Listo? No me quería ir, no quería cerrar esta web sin que se lleven esos elementos porque son muy importantes para que desde ya
digamos, evitemos usar como si fueran sinónimos esos conceptos. Por ahora digamos, estamos aquí haciendo un abrebocas para lo que ustedes van a leer, pero en la siguiente web, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente web lo que haremos es recoger ya todo lo que ustedes han leído, lo que ustedes han trabajado y profundizaremos más en esos conceptos para que ya podamos, digamos, ya con más saberes de ustedes y con más diálogo de las profes, pues podamos construir mejores aprendizajes. ¿Listo? Entonces, hoy yo creo que se llevan elementos teóricos y se llevan elementos miren, el propósito de este espacio, creo que lo logramos, que ustedes conozcan el curso, lo que este curso les propone aprender y lo que deben ir desarrollando en el curso. Luego, pues entendimos, nos acercamos al concepto de pedagogía, marcando diferencias con otros conceptos y también alcanzamos a avanzar digamos, en que tengan elementos para el desarrollo de la actividad que sigue. Así que, pues yo creo que con esto es suficiente. No tienen necesidad ustedes de conectarse el lunes, porque seguramente el lunes vamos a repetir mucho de esto, así que no es necesario. Yo creo que ya con esto, pues si quieren volver a escucharme, súper feliz, si quieren volver a participar, súper feliz, pero creo que, pues, digamos que con esto ustedes ya tienen suficiente ilustración para lo que sigue. Agradecerles, de verdad que me siento muy feliz, muy feliz, que sin una invitación como la que yo hubiera querido hacer de al menos por el correo poderle llegar a todos, ya en un breve ya tendremos la posibilidad de poder llegar a los 2091 por correo y ahí ya yo estaré más comunicada, porque no todo el mundo es tan juicioso como ustedes que estuvieron atentas a las programaciones por el entorno inicial. Así que mi reconocimiento y mi felicitación por estar pendientes de todos los elementos del grupo, del curso. Chicas, de mi parte, muchas gracias por haber estado aquí, muy feliz. Y bueno, nos veremos la próxima. Seguramente los vamos a invitar a unos CIPAS. Esos CIPAS pues tienen otro carácter y ojalá pues puedan participar. Queremos que en los CIPAS de este año ustedes aprendan a ser pedagogas desde voces de otras pedagogas. Entonces vamos a invitar a los CIPAS, a maestras que están en ejercicio, que ya son pedagogas, que ya trabajan en el campo de la pedagogía para que les compartan sus experiencias, sus saberes y puedan ustedes pues aprender también de esos modelos, de otros maestros que han hecho de la educación de los niños su profesión. Entonces esperamos que se unan a esos CIPAS cuando las convoquemos. ¿Listo? No son calificables, digamos, no son de primera matrícula, entonces no tienen ese propósito, sino tienen el propósito de que aprendamos, de que salgamos más fortalecidos académicamente. Bueno, abrazos grandes, profes, profe Angélica, profe Carmen Ali, Carmen, muchas gracias por haber estado en este espacio. Profe Angélica, no sé si quieras tomar la palabra, Carmen Alicia. Sí. Profe Carmen Alicia, sí. Bienvenidísima. Gracias, mi profe. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carmen Alicia Mier Mercado, soy tutora del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Sean todas bienvenidas. Pues estaré atenta a todos los mensajes de ustedes por el foro, para colaborarles, para contestarles, para estar siempre en contacto directo a mis estudiantes. Pues les deseo ya muchos aprendizajes desde ya en esta etapa en esta segunda etapa que viene y en todas las que vienen. Pues muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias, profe Carmen. Chicas y chicos, una sugerencia. Miren, no se enloquezcan, por favor, que todavía nos queda un poquito de cordura. A veces ustedes mandan sus avances por la mensajería del curso, por el foro, por Teams. Si pudieran, lo mandarían por correo a la casa de uno. Miren, yo les aseguro que en este curso los tutores van a estar ahí
atentos a ustedes, pero lo podemos hacer bien si ustedes nos ayudan. Todas las realimentaciones exclusivamente por el foro de discusión. Y ahí vamos a hacer presencia y ahí vamos a estar. Pero no, uno se vuelve loco. Miren, uno se vuelve loco. Yo ya me conozco los nombres de algunas de ustedes porque digo, pero esto ya no lo leí por el entorno tal, y entonces me lo manda por uno, por otro, por otro. la que yo también tengo vida, por favor. Entonces, sean ordenadas ustedes y verán que todo va a fluir, se van a sentir muy acompañados, muy acompañadas si nos ordenamos. Realimentación por el foro de discusión. Yo le dije a los tutores, si les mandan por la mensajería, escríbanle con amor. Preciosura de la vida. Con todo gusto te realimento por el foro de discusión. Y así, miren, ustedes reciben mensajes de todos los cursos y ustedes ven que eso es complejo. Entonces, imagínense nosotros viendo los mensajes del foro, viendo los mensajes de TAM, y es la misma persona, solo que tocando muchas puertas. ¿Listo? Ayúdenos con eso y todo funcionará de maravilla. Bueno, abracitos, las queremos mucho, los queremos mucho, nos veremos en la próxima web. Gracias. Muchas feliz gracias, noche, profe. Muchas Dios la gracias, bendiga y la Carlita, proteja. que Gracias. descanse. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches.